Hola amigas y amigos, en este video vamos a ver cuánto podemos bajar de grasa en un mes, exactamente 4 semanas. Hoy es 18 de abril y vamos a revisar de nuevo el 16 de mayo. Debe caer un sábado y bueno, también vamos a ver el lunes 18 de mayo, a ver cuánto pudimos bajar en un mes. A ver, para aclarar, lo que queremos bajar es grasa, no queremos bajar peso total. Queremos vernos fuertes y definidos, no queremos vernos blandengues y flacos. Queremos hacer este video porque me he dado cuenta que en los últimos 2 meses subí mucho de peso. A pesar de hacer tanto ejercicio, tengo una amiga que me dice, Luis, no has ganado suscriptores, pero ¿qué tal libras? Entonces, pues ya, digo, pues sí, tienes razón. Además, yo me lo siento en mi ropa. Bueno, ya no estoy, no sé, no me siento tan cómodo. Entonces es hora de tomar acción. Y bueno, lo primero que hay que preguntarnos es cómo llegamos hasta aquí. En los últimos 2 meses empecé con YouTube y eso me sacó de mi rutina. Entonces, menos sueño, me sacó de mi rutina. Nos faltó un día que falté al gimnasio, etc. Luego también fue mi cumpleaños. Happy birthday. Felicidades. En mi cumpleaños, bueno, me felicitaron aquí en casa, me trajeron pastel, estuve comiendo pastel como 3-4 horas, ¿ok? Y bueno, después de eso también tuve un familiar que se operó, tuvo una operación estética para verse más guapa y me pidió que fuera a acompañarlo una semana, entonces que fuera a ayudarle en su casa y eso. Y anduve fuera de casa, entonces pues también me sacó de mi rutina, la dieta, no hice dieta, no hice ejercicio, no hice nada, prácticamente estuve estático, trabajando pero estático. Y por último, ¿qué creen? Me fui a México. A mí me encanta México, yo viví en México. Una de las cosas que me gusta mucho de México es su comida, además de su gente, sus colores, su música, etcétera, su comida. Y yo comí como si no hubiese mañana. Aquí les voy a poner unas imágenes de lo que comí. El viaje estuvo fantástico, me la pasé súper bien, vi a personas, amistades, además de que comí como un animal. Pero ya es tiempo de regresar a la realidad y retomar el control de nuestro peso y de de mi aspecto físico, no de nuestro. Esto es nada más personal. Para esto necesitamos saber dónde estamos hoy. Y hay 2 medidas en las que yo me enfoco. La primera es obviamente el peso. Y la segunda es la circunferencia del lado más ancho de mi tronco. No es la cintura, no es la cadera, es exactamente donde están los gorditos. Entonces vamos a tomar esas 2 medidas y vamos a ver cuánto nos da. ¡Qué miedo! Aquí les voy a mostrar cómo tomar la medida con la cinta métrica de la cintura. A ver, no es la cintura exactamente. A mí lo que más me interesa medir es la parte más amplia que tengo yo aquí. En este caso son las llantitas estas, ¿ok? Esto cuando uno baja de peso, esto baja. Entonces lo que me interesa es medir esa distancia, ¿ok? Para eso tenemos una cinta métrica, ¿bien? Esta está en pulgadas. Ok, entonces lo voy a poner a la altura donde yo creo que es más ancho, o sea, que más ancho estoy. Entonces aquí más o menos veo, ya veo por aquí, ¿ves? Ahí es donde estoy yo más ancho. Entonces vamos a empezar la vuelta. Bueno, a ver, ya así. Entonces vengo para acá y más o menos por aquí. Ahora, como yo no me veo, lo que voy a hacer es que voy a agarrar mi teléfono y le tiro una foto. Bien. Y esta foto se la voy a mostrar en pantalla. Bueno, es más o menos, ok, no tiene que ser exactamente, bueno, es que me quedó un poco jorobado, pero es algo así. Vamos a tomar otra foto.
Ya. Entonces, como pueden observar en esta foto, está más o menos por ahí de 42 pulgadas. Digo, más o menos aquí es 41.5, casi llegando a 42 pulgadas, ¿ok? Y ese es el número que vamos a anotar en la gráfica, en la tablita, para tener una idea. Señoras y señores, tenemos 225.6 libras de peso y casi 42 pulgadas de circunferencia. Es bastante. A ver, yo he estado más gordo, pero ya cuando supero los 2.15 ya me empiezo a sentir mal. Entonces es hora de hacer un cambio. Pero bueno, el peso por sí solo no nos cuenta toda la historia, y la circunferencia nos cuenta bastante, pero me gustaría tomar una medición más, y esa es la composición corporal. Esto lo hago bueno, hay varios sitios donde se puede hacer. Yo lo hago en uno de los gimnasios a los que he ido, y vamos allá, vamos a ver qué nos dice nuestra composición corporal. Ya revisamos la composición corporal y tenemos 28% de grasa. Eso es muchísimo. Dicen que supuestamente para que se te vean el abdomen tienes que llegar hasta 15% de grasa. A mí todavía se me ven, pero muy poquito, apenas se ven unas líneas. Además nos dice el análisis que tenemos que perder 36 libras de grasa y que tenemos 92 libras de músculo, que esa, bueno, se ha mantenido, gracias a Dios. Lo que necesitamos ahora es un plan. Aquí lo tengo. Bueno, en el plan nuestro, lo primero que tenemos que hacer para bajar este peso es la dieta. La dieta es sumamente importante. De hecho, yo creo que es lo más importante, porque en varias ocasiones me he matado haciendo ejercicio en el gimnasio. Pero si cuando no hago dieta y solo hago ejercicio, aún así no bajo de peso. Entonces lo que ocurre es que, sí me veo más fuerte, pero los músculos no se marcan. ¿Por qué? Porque pues, obviamente tengo grasa. Entonces la dieta es lo más importante si quieres definición. Para eso yo creé mi dieta, mis suplementos. En otro video les voy a poner cómo crear su dieta y se las enseño aquí. Lo número 3, entrenamiento en el gimnasio. Con eso es con lo que yo he bajado en el pasado y con eso es con lo que espero bajar ahora. Eso va a ayudar a tonificar los músculos y no solo ser un flacucho, sino estar listo para el verano. Paso número 3, caminar. Caminar al menos 10.000 pasos al día o su equivalente. 2.100 pasos es una milla. Entonces, si queremos llegar a 10.000 pasos, necesitamos caminar más o menos 5 millas. Ahora, en el gimnasio, para aquí, para allá, para aquí, para allá, normalmente camino los primeros 2.000 pasos, o sea, una milla. Entonces ahí tengo, vamos a decir, gimnasio 2 millas en la mañana y luego después de almuerzo, justo después de almuerzo, que es buenísimo porque en vez de sentarme, lo que hago es que activo el sistema digestivo. Caminando esas 2 millas. No tienes que caminar tanto, pero bueno, yo aprovecho y lo camino todo entre la mañana y la hora de almuerzo. ¿Ok? Bueno, los días que yo descanso,
que no camino, o sea, sí camino las 2 millas después de almuerzo, esas son de ley. Pero hay gente que a lo mejor después del gimnasio le gusta correr. En mi caso, a mí me gusta nadar. Yo trato de nadar 1 kilómetro. Si yo nado 1 kilómetro, para mí es igual nadar 1 kilómetro que caminar 2 millas. Y les explico por qué. A ver, tengo la cuentecita por aquí. Ok, aquí está. Pues supuestamente en 2 kilómetros de caminata, no, en 2 kilómetros de natación, yo quemo 614 calorías. Claro, el ritmo cardíaco es de 144 beats por minuto. Y esos 2 kilómetros me los hago en 1 hora. Ahora, si yo camino 4 millas seguidas, quemo 527 calorías, el ritmo cardíaco es de 110 beats por minuto, es mucho menos que nadando me agito más, y caminar 4 millas seguidas me lleva 1 hora 20 minutos. O sea que la conversión es que 2 millas caminando a mí me igualan a 1 kilómetro nadando. ¿Ok? Para mí es prácticamente lo mismo. Va a haber días donde voy a caminar, voy a hacer ejercicio, voy a caminar 2 millas y luego después de almuerzo 2 millas. Y va a haber otros días donde voy a hacer ejercicio, voy a nadar 1 kilómetro y luego en la hora de almuerzo voy a caminar 2 millas. Y así también le doy un chance a las piernas y a las rodillas de descansar. Paso número 4, cardio en la tarde. En las tardes vamos a tratar de hacer de 20 a 25 minutos de cardio al menos. Y para eso yo lo que hago son rutinas abdominales. ¿Se acuerdan mis videos de abdomen? Aquí los voy a poner. Bueno, en esos videos de abdomen yo hago 3 secciones en cada video. Están divididos en 3 secciones. Bueno, en vez de hacer las 3 secciones yo hago 2. Y si no puedo hacer las 2, empieza con una. Pero tienes que hacerlo todos los días. 10 minutos, 7 minutos en la tarde todos los días. ¿Ok? Paso número 5, dormir. Dormir es muy importante porque es cuando tu cuerpo se recupera. Los músculos crecen cuando dormimos y cuando comemos. No cuando estamos en el gimnasio tratando de romperlos para que sean más fuertes. Entonces necesitamos dormir. Les recomiendo que duerman al menos unas 7 horas. ¿Ok? Con respecto al sueño, uno de los trucos que yo utilizo para poder cumplir con el sueño establecido, con el sueño objetivo que tengo, es no solo poner alarmas para levantarme, sino poner alarmas para dormirme. Por ejemplo, a las 10 de la noche, si quiero dormir 7 horas, yo me levanto a las 5:30, tendría que acostarme a las 10:30. Y para eso, lo que hago es que pongo una alarma a las 10, que es para prepararme para acostarme, y a las 10:30 máximo me acuesto a dormir. Si me acuesto a las 10:30, de 10:30 a 5:30 son 7 horas. Entonces, eso es una estrategia que yo utilizo con alarmas para ir a dormir, no solo para levantarte. Bueno, los dejo que tengo que seguir. Paso número 6. Paso número 6 es los fines de semana. Los fines de semana van a ser los más difíciles. Los fines de semana vamos a poder comer un poquito más. ¿Ok? Pero con conciencia. Esa es la diferencia. Si puedes comer, a lo mejor si te comes 2 tacitas de arroz normalmente, cómete una tercera. O cómete un dulce que querías, pero con medida. Paso número 7. Ok, necesitamos medir. Necesitamos medir y darle un seguimiento al peso y a la circunferencia de nuestro tronco. Yo lo voy a ir anotando. No solo lo voy a ir anotando, lo voy a ir apuntando en una gráfica, que yo tengo una tablita Excel. Eso lo pueden hacer, es súper fácil. Yo todos los días me voy a pesar, todos los días voy a medir mi circunferencia. Y así voy a tener una idea de si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Paso número 8. Responsabilidad. O sea, ya sabemos qué tenemos que hacer. Ahora, ¿lo vamos a hacer? ¿Cuántos días lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer siempre? Entonces, al lado de mi escritorio donde yo trabajo, ahí voy a crear, bueno, tengo una libretita, un formatito que se puede conseguir. Aquí les voy a poner el nombre, eso lo buscan en Amazon. Y eso yo lo utilizo, bueno, ya lo había comprado.
Y ahí yo voy a poner las cosas que más me interesan. Por ejemplo, voy a poner que me interesa hacer dieta, me interesa ir al gimnasio, me interesa caminar los 10.000 pasos al día y me gusta y necesito también hacer el cardio natal. Este formatito que tengo me va a ayudar. Paso número 9, y estos son las estrategias, yo las llamo anti-antojo, mata progreso. Muchas veces estás haciendo tu dieta, estás haciendo un gimnasio perfecto, todo bien. Y de pronto nos falta ese antojo que tú quieres, eso que tienes muchas ganas de comer. Y de pronto te da el gusto y dices, bueno, ya, un día no pasa nada. Sí, pero es que ese día luego te lleva a otro día, a otro día. Al final yo cada vez que me pasa esto termino comiendo más de la cuenta. Si vives solo, no lo compres. Y si vives con familia, pues trata de esconderlo, sácalo de tu vista. ¿Para qué? Para que no se te antoje. ¿Ok? Paso número 10, creo que es el paso número 10. Sí, plan de emergencia. Ok, estas son las cosas que sirven, que a mí me sirven. Primero, si tengo hambre y tengo ganas trato de tomarme una botella de agua antes. Esto normalmente a mí cuando me pasa es en las noches. En las noches se despierta el hambre, se despiertan los antojos, se despierta todo. Entonces, yo cuando ando así que quiero comerme algo rico, trato de tomarme una botella de agua. Porque a veces lo que pasa es que tengo sed. No tengo tanta hambre, sino sed. Lo segundo es, mientras más rica la comida, pues más quieres. Entonces trata de comer algo aburrido. Ya te tomaste tu botella de agua, pero vamos a decir que tienes ganas de comer, cómete algo aburrido. Algo aburrido puede ser un huevo duro, un huevo hervido. Cómete eso, mejor comete eso a comerte un helado o un pan. Y muchas veces, por ejemplo, si es algo aburrido y no está tan sabroso como el organismo dice, ay, ya no quiero más. Otra cosa que yo utilizo es trata de crear fricción. Me refiero a que mientras más difícil sea complacer al organismo, muchas veces el organismo va a decir, ay, no, es mucho trabajo para hacerlo. Algo que yo hago es que si voy a comer algo más, yo puedo comer lo que yo quiera. A ver, yo tengo mi dieta que tengo que respetar, pero vamos a decir que ya no. Ok, tú puedes comer lo que quieras, pero vas a apuntar todas las calorías de lo que comes. O sea, come lo que quieras. ¿Te quieres comer un bote de helado? Cómelo. Pero quiero que me apuntes esas calorías. ¿Por qué? Porque cuando veas esas calorías uno se siente mal. ¿Sí? Entonces, como te sientes mal, antes de comértelo, dices, no. Esos son los pasos de nuestro plan. Ya estamos en la caminata. Me puse un abrigo porque la mañana está fresca. Y bueno, ahora la idea es caminar 2 millas. Pero a lo mejor me embullo como es tan temprano y camino 4. Déjenme ver.
proteína. Chocolate. ¿Gustan? Y ya vamos caminando 2 millas. Como verán, me puse un sombrero y un pullover de manga larga, una playera de manga larga. ¿Por qué? Porque hace mucho sol. Parece que estamos en la playa. Y es para protegernos. Esta hora es cuando más altos los rayos de ultravioletas están. Entonces no queremos quemaduras en la piel. Para evitar todo eso me pongo todo esto. Lo ideal es que camines en la tarde, pero bueno, no sé, a lo mejor luego cambio el horario. La última comida del día. Atún, ensalada, toda la que quieras. Cómete eso si quieres tú solo. Bueno, tengo que dejarle a algunas personitas. Y un yogur y un poquito de miel de abeja. Eso sí no lo peso, son nada. Y emergency con agua. Es vitamina C. Bon appetit. Dale, dale. Ya todo esto es mío. Todo, ya no. Mira, la ensalada es buenísima. Bien, ¿ves? ¿Qué rico te quedó? Si te aburre la tuna todos los días, punto creativo. Dale carita.
Cafecito para la gente que quiera. Alexa, low volume, nivel 2. Brinde aquí. Ya dejé de tener privacidad en mi casa. Brinde aquí. Brinde aquí. Salud. Salud. Señores, miren esto. Miren qué delicia. Métele, mamá, haz lo que yo voy a hacer. Miren qué delicia. Esos son los espaguetis de mi mamá. Ustedes saben cómo está eso. Eso va a estar difícil de resistir. Una tentación muy dura. Candela. Gracias, mamá. Te amo. Uno. ¿Vas a esperar a la tú? No, yo voy a comer ya. ¡Oh! ¡Ay, qué rico! Vamos a coger un tercero. ¿Eh? No, porque... No, tampoco creas que me voy a explotar. Pero más o menos. Mira, ¿sabes qué se me olvidó? Meterle proteína. Ahora tengo que salir a caminar. Bueno, después. ¿Cómo me quedaron? Especial. Especial. Qué rico. Esto es lo que se llama una bomba calórica. Ahora que no queda por ahí. No te veas, ¿no? That's it. One moment. You better come. You better cancel that, huh? I grabbed it. I thought you were doing 5.
Aprovecha. Ay, mamá, aprovecho. Y que lo que saca la boca. Tranquilo. Es lo que le da el sol.
Hola amigos youtuberos. Bueno, hoy es 11 de mayo del 2026 y este es un update de cómo vamos en la tercera semana de cómo voy con el reto de tratar de bajar lo más posible en un mes. Iba muy bien, hace unos días llegué a 215 libras, el lunes de la semana pasada estaba yo en 218 libras y hoy que ya me pesé 223 libras. O sea, ¿qué pasó, brother? Entonces, imagínense, cuando yo empecé el reto estaba pesando 226 y apenas hoy pesé 223 después de 3 semanas. Dice, Luis, ¿qué pasó? Entonces, esto es lo que pasa. Iba muy bien, pero la semana pasada, como vieron en los videos, tuve que viajar. Entonces, para empezar, los viajes te sacan de onda. Ahí no se hace ejercicio, no se hace cardio, no se hace dieta, es muy difícil. Tampoco se pueden siempre mantener esos 10.000 pasos, especialmente si vas a ver a alguien que quiere, familia, o si andas con alguien, pues obviamente no vas a estar con la familia de, oye, sí, hace rato que no te veo, pues no te preocupes, vete a caminar y nos vemos de aquí a una hora. No, normalmente uno lo que quiere es estar con su familia y tratar de pasar el mayor tiempo posible con ellos. Entonces, esa fue una cosa. Luego, ayer fue el Día de las Madres. ¡Felicidades, mamás! Y mamacitas. No, felicidades a las madres. No sé, seguramente esto sale, bueno, no sé cuándo saca, pero felicidades atrasadas, si están viendo el video, en su día. Y fue el Día de las Madres y pues ya saben, fui con unas amistades que es como familia que yo quiero muchísimo y comimos arroz con gris, carne de puerco, croquetas, pastel, todas estas cosas que son deliciosas. Y imagínense, también en la semana con la visita estuve comiendo mariquitas de plátano, platanito maduro frito, hice una ensalada fría. A mí, no es por nada, pero aquí a mi familia les gusta mucho que yo haga las ensaladas frías. Entonces hice ensalada fría, todo el mundo comió y yo también. Lo malo de la ensalada fría es que tiene muchísima mayonesa y también fruta en almíbar, sobre todo piña en almíbar y cóctel de fruta. Riquísimo, pero también eso te hace subir de peso. Entonces yo me controlé, pero es que imagínate, con un vasito de eso ya estás lleno. O sea, es bastante denso calóricamente hablando. Entonces, son como enemigos. Trabajan contra tu progreso. Pero bueno, ya. Pasó eso y pues hoy me levanté pesando 223. También todos esos días sin ejercicio, sin dieta, sin caminar, sin cardio, sin nada. Todo eso contribuye a que pues suba un poco de peso. Pero bueno, ya queda la última semana, quedan los últimos 5 días. Y ahora sí, el próximo update es el final. Y ya vamos a poder ver cuánto pude bajar en un mes. Uf, qué nervios. Vamos a ver. Voy a tratar de esforzarme bien. Voy a tratar de estar bien limpio con la dieta este mes. Pero bueno, esto es lo que pasa. Esta es la realidad. Sí, normalmente no es baja y, o sea, normalmente la vida pasa, la vida te pasa. No es solo el cuerpo, no es solo la dieta, no es solo, y tampoco les puedo decir que, ay, estoy muy triste. No, comí y lo disfruté. Y comí, lo disfruté, no estoy triste. Obviamente digo, bueno, el progreso, o sea, retrocedí, sinceramente. No me gusta el número que estoy viendo en la balanza, pero todavía tengo tiempo y vamos a ver si puedo ponerme más. Y aparte, lo importante no es las veces que te caigas, sino las que te levantas. Bien motivacional. Bueno, nos vemos en una semana y vamos a ver en esta semana, cuánto puedo progresar y ya la semana que viene, ya el 16, 18 de mayo, vamos a poder ver el resultado final de este reto personal. Bueno, gracias, nos vemos y que tengan una excelente semana. Gracias por acompañarme.
ti la mano. Es el papel. Bueno, que puedo. Sí. Decepción. Decepción. Hola de nuevo. Bueno, ya estamos aquí, es el último día del día final, a ver cómo me fue en esto de perder, cuánta grasa puedo perder en un mes. Y empezamos primero con el grosor del tronco. El grosor del tronco, cuando yo empecé el primer día, estaba midiendo 39.5 pulgadas. 39.75 pulgadas, perdón. Y el último día, sábado 16 de mayo, 30 días después, bueno, 28 días después, pues fueron 4 semanas, estoy midiendo 39.25. Si podemos observar la gráfica de la cintura, es una gráfica bastante, como que se mantiene, es una gráfica bastante estable. Sí tengo subidas y bajadas, pero casi siempre se mantiene en el rango de entre los valores de 39 pulgadas y 40 pulgadas. Entonces, la tendencia parece que está bajando, que es excelente, pero bueno, así es como vamos con el grosor del tronco. Ahora vamos a ver la próxima métrica y eso es el peso total. El peso total empezamos con 225.6 libras el primer día y el último día pesamos 215.6. Muy bueno, muy bueno. Bueno, sinceramente, 10 libras totales. Yo pensé que iba a bajar un poquito más. Pero bueno, como podemos observar en el gráfico de comportamiento de peso, las primeras 2 semanas me fue de maravilla. Y ya en la tercera semana empezaron los problemas, viajes, la vida, el Día de las Madres, se te atraviesa un dulce. Bueno, todas estas cosas y eso me hizo subir. Vemos que la gráfica empezó muy bien, luego subió. Pero bueno, ya vimos que nuevamente la tendencia está tendiendo a bajar y eso me pone muy feliz. Ahora lo que tengo es que continuar. Ahora, ya revisamos lo que es el peso total, pero tengo otros apuntes aquí que vienen de la composición corporal, la medición de la composición corporal el primer día y el último día. Por eso es tan importante no solo fijarse en el peso total, porque podemos pesar más y tener más músculo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo tengo. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, cuando empezamos, estábamos el primer día teniendo 64.7 libras de grasa. Eso sí es grasa, grasa, grasa. El último día teníamos 57.4 libras de grasa. O sea que en total se perdieron 7.3 libras de grasa. Para mí, excelente. Ahora, ese 7.3, bueno, el primer día tenía 28.7% de grasa. Y el último día, cuando empecé después de estas 4 semanas, tenía 26.7% de grasa. Entonces perdí un 2% de grasa. Si lo interpolo, podría decir, bueno, si cada mes puedo perder 2% de grasa, eso significa que si ahora estoy en 26.7
y quiero llegar a 15, que es lo ideal para que se te marquen los cuadritos y todo eso, híjole, tendría que, a ver, 26, 2, 2, 2, me tomaría como 5 meses. Wow. Preferiría que fuera antes, pero bueno, no importa, supuestamente. Entonces perdí 2% de grasa. Además de eso, en músculo. El primer día de músculo teníamos 92.2 libras de músculo. Hoy, bueno, sí, hoy, el último día, tenemos 91.3. Eso significa que perdimos 1 libra de músculo. Entonces, si perdimos 7 de grasa y 1 de músculo, significa que hay 2 libras ahí que seguramente fueron de agua. Entonces, esas son las mediciones, esos son los números. Ahora vamos a ver el cambio físico. Aquí les voy a poner una imagen donde van a poder apreciar si hay algún cambio físico. Ustedes lo van a notar por ustedes. El primer mes, bueno, aquí se las pongo. Yo me noto un poquito más delgado, la verdad, y no tan panzón. Además, cuando me contraigo, cuando pongo fuerte mis músculos, sí como que noto un poco más de definición. Entonces, pero bueno, esa es mi perspectiva. Ahí se los dejo a ustedes para que ustedes critiquen, piensen, analicen y saquen ustedes sus propias conclusiones. Entonces, bueno, a ver que no se quede nada. Ya, lo que aprendí de este mes. O sea, he escuchado en muchas partes que es verdad, uno tiene motivación, pero no es solo tener motivación, también hace falta mucha disciplina, sobre todo a mí me cuesta trabajo a la hora de la comida. El gimnasio para mí es lo más fácil, porque a mí me gusta el gym, y igual caminar no se me hace difícil, lo hago con tranquilidad. Lo que más me cuesta a mí es aguantarme la boca, y eso es lo que le pasa a mucha gente. Pero bueno, tenemos que hacerlo. Y no solo aguantarte la boca, o sea, sí puedes comer cositas ricas y tener una comidita aquí de trampa, vamos a decir, para darte gusto. Pero normalmente entre semana tratar de decir, estar lo más limpio posible. ¿Y qué más en cuanto a la dieta? Y bueno, el cardio en la tarde, eso es fundamental. Para bajar. Hay días que yo no hice cardio y hay días que hice cardio que no lo pongo, que no necesariamente tiene que ser uno haciendo abdominales. O sea, hubo un día que fui al Junkyard y a la yarda de los carros y estuve caminando extra y moviéndome. Otro día fui a otro lado, estuve caminando. Entonces, el cardio lo podemos incorporar haciendo otras cosas. Pueden ser 20 minutos, algo que no sea tan fuerte, pero alguito de cardio nos viene muy bien. Este proceso de bajar de grasa corporal y eso, sinceramente, es un poco aburrido, es muy repetitivo y es muy de mucha constancia. Es como el agua que rompe la roca. No es la fuerza con la que golpea, sino la constancia que tiene. Y bueno, ojalá que fuera más fácil, pero esto es lo que hay. Así es como es. Hay los pasos. Eso es durante el día, después del lunch. Si no puedes caminar 6 millas al día, o 4 millas, o 2 millas, trata al menos de caminar 20 minutos después de que almuerces. Eso te va a ayudar muchísimo. Es lo que yo hacía cuando trabajaba en una compañía. Comía y salía a caminar 20 minutos, no era mucho. Y eso, y gimnasio, y dieta, lucía yo espectacular. Entonces, les recomiendo lo mismo. Y bueno, muchísimas gracias por ver el video. Muchísimas gracias por seguirme. Dame un like si te gustó. Déjame tu comentario si no te gustó. ¿Qué mejorarías? ¿Qué consejos me podrías dar tú a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? No sé, cualquier cosa ahí que quieras comunicarme. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Mua! Gracias. Hasta luego.